Hola cultistas, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a presentar en qué van las ediciones beta del Kickstarter de Cult que está en estos momentos cerrado. El último Kickstarter en este momento está abierto el Baker Kit para que pues quienes participaron agreguen o eliminen algún elemento adicional, pero pues también está abierto para quienes de forma tardía quieran acceder al material que está ahí. Pueden acceder de este material nuevo, material de la edición pues que salió del Kickstarter original. Se supone que mensualmente están liberando un beta para recibir eh, comentarios y otra información por parte de quienes han participado o hemos participado, y cada mes sacan uno. Cuando ya tengan todos los documentos listos, cierran los prepedidos y pues arranca el proceso ya de producción e de impresión. Entonces hoy vamos a ver qué es lo que tiene este documento, la ilusión y las fronteras. Vamos a traducirlo teniendo en cuenta que pues no necesariamente es la versión que va a quedar final, y pues las personas de Helmgast me han autorizado a hacer estos videos para presentar, para que sepan que viene quienes ya están participando, o de pronto para que se antojen y miren qué es lo que viene y puedan participar todavía, que está abierta la, digamos, no es la preventa, no es el Kickstarter, es como la participación tardía en el mecenazgo. Entonces, pues este es The Illusion and the Borderlands, la ilusión y las fronteras. Es un suplemento para el juego de rol Divinity Lost. Este documento me ha llamado gratamente la atención. Es una guía sobre la prisión de la humanidad. A propósito, esto va a estar lleno de spoilers porque este es un libro que expande el lore y el trasfondo del juego. Entonces pues va a estar lleno de spoilers si van a ser jugadores. Si no han leído nada de Cult, entonces vayan y hablen con su máster, pídanle permiso. Si son directores de juego, es muy interesante que revisen esto y pues nos ayuda a empaparnos más de la comunidad de Cult, Divinidad Perdida. Este documento entonces nos muestra esa prisión de la humanidad, los paisajes, todos los estados, digamos, donde empieza a flaquear esa ilusión. Ya sabrán ustedes a qué me refiero. Y donde empieza a, o más bien, donde empiezan esos otros planos, esos otros mundos, termina la ilusión. Entonces son esos límites, esas fronteras entre un plano y otro. En ese sentido, pues este documento es como una suerte de caja de herramientas, donde nos dan ideas para historias, personajes no jugador, lugares, y sobre todo algo que ha sido muy solicitado por los seguidores de este juego. Enriquece mucho la cantidad de criaturas pertenecientes al mundo. En el libro básico hacía una descripción y mencionaba las estadísticas de algunos de los seres, de algunas de las criaturas o de las influencias. Aquí retoma eso y plantea muchísimas más. Algunas de las influencias que en el libro básico apenas fueron descritas, numeradas y mencionadas, aquí ya le da las estadísticas y los diferentes valores en el juego. Realmente lo que vamos a hacer es un paso por el documento, para que ustedes sepan qué es lo que les espera. Nuevamente aclarando que pues esta no es la versión final, de hecho está abierto para que las personas puedan hacer algunos comentarios del documento. Bien, lo he puesto así en doble página para que vean en la parte de arte, que ya se viene avanzando, pues cómo está guardando todo el diseño y la estética de los libros originales. El libro primero seguramente tendrá su índice y tendrá una gran portada. Tenemos pues la introducción, donde nos explica exactamente qué es lo que esperamos en los libros. Al igual que en el libro básico, lo van a dividir en 3 libros a su interior. El primero pues va a concentrarse en todo el tema de la ilusión, va a explicar los lictors y las fronteras, y se va a concentrar en algunos personajes no jugador que alguna vez fueron humanos y que ahora pues pertenecen, digamos, al otro lado. El segundo libro, Más allá del velo, entonces ya se concentra
en los límites del limbo, los límites del inframundo, los límites de Metrópolis, los límites del infierno y los límites de Gaia. Y el tercero es un apéndice, me parece súper interesante, nos enriquece además las posibilidades de juego, nos entrega 5 nuevos arquetipos para poder jugar, le hace algunos ajustes o sugiere hacerle algunos ajustes a 2 de los movimientos de jugador y nos regala nuevas desventajas y ventajas para poderlo incorporar en nuestros juegos. El segundo apéndice nos habla o nos presenta una serie de artefactos, de objetos que podemos incorporar a nuestras partidas. Y el último nos entrega una serie de personajes no jugadores que podemos, digamos, son algunas plantillas más bien que se pueden incorporar. Hay durmientes hasta, pues digamos, despertados y demás. Entonces arranca recordándonos pues cuál es la verdad detrás de este lore de Cult a manera de introducción y hace pues un recuento del lore, nuestros carceleros, las prisiones en las que estuvimos, toda la ilusión en la que nosotros vivimos, los principios que tenemos allí, todo el tema de la jerarquía, el poder, el abuso, la sumisión, como este juego, recuerden, basado en el gnosticismo, la cábala y demás, tiene una jerarquía, o más bien reconoce una jerarquía muy fuerte, en donde pues hay unas influencias, unos poderes superiores que regentan otras criaturas y en general la prisión en la que nos encontramos. Entonces esta primera parte maneja como esos principios: seguridad, miedo, tormento, la ley, la compulsión, conflicto, victoria, honor, venganza, etcétera, haciendo una explicación de cada una de ellas, entendiendo qué es lo que rige esa prisión y ese mundo en el que nos encontramos. Avaricia, conformidad, discordia, etcétera. Aquí podemos ver unos ejemplos del arte que sigue la misma línea de los libros anteriormente publicados. Vemos como los 5 lugares, digamos, clave en donde la prisión o la ilusión más bien se agrieta. También recordar, eso corresponde a los palos de la tarótica, el mazo de cartas de tarot que ha salido también junto con el juego. Entonces digamos que articula muy bien todo lo que ha salido. Entonces el plano de la muerte, de los sueños, de la locura, de la pasión y del tiempo y del espacio. Nos presenta como los diferentes estados de el despertar, desde pues los durmientes, pasando por los 4, digamos, grandes grupos. Recuerden que la gran mayoría de aventuras que han sido publicadas para este juego es o para arquetipos de tipo durmiente, arquetipos despertados, y pues los levantados y los iluminados, los últimos, no han avanzado. Se supone que en parte de los libros y de las aventuras que va a salir, que están en producción, como les mencioné al inicio, va a tener aventuras específicas para iluminados, entiendo. Entonces aquí nos recuerda cómo es ese proceso, nos hace una descripción nuevamente, retoma el Eliseo, todas las prisiones. Entonces nuevamente tenemos aquí, lo divide en la prisión de la carne, lo que es la parte corporal, la parte física, la prisión de la mente. Entonces ahí nos mete con temas mentales, el sueño, limbo y demás, y en donde la realidad pues empieza a flaquear, si se quiere. El segundo capítulo, muy interesante, se concentra en los lictors, aquellos seres que son básicamente el antagonista no humano por excelencia, que podemos encontrar en gran parte de las aventuras de los libros. Entonces pues los Elictors son guardianes de los arcontes, son como la herramienta más importante que tienen para mantenernos encarcelados. Entonces este capítulo nos detalla cómo piensan, cómo actúan, cómo manipulan la ilusión. Entonces es muy interesante porque le da mucho trasfondo y mucha, digamos, personalidad a esos seres. También retoma pues la parte de imágenes, muestra
los diferentes comportamientos de los lictors, cómo manipulan la prisión, cómo manipulan la ilusión, y nos presenta, digamos, algunos arquetipos o algunas categorías de lictor: lictor débil, lictor competente, lictor poderoso, en cada uno de los espacios, cómo manipulan la carne, cómo manipulan la mente, y nos da el paso a paso. Me parece súper poderoso esta parte de cómo se crea el lictor, también pasando por elegir un arquetipo, seleccionar qué tan poderoso, una plantilla de qué tan poderoso es el lictor, se seleccionan habilidades adicionales, el vicio, digamos que equivalente a ventajas y desventajas de los personajes jugador. Aquí tenemos habilidades, tenemos vicios, una organización a la cual el lictor pertenece, a alguna secta, alguna congregación, a qué entidad superior pues son fieles, etcétera, y pues llenar como los vacíos que quedan. Entonces, los arquetipos de los lictors: si es leal, los lictors oscuros, si son independientes, si son caídas, nos muestra los arquetipos, las plantillas, qué tan poderoso queremos nuestro lictor, si lo queremos débil, si lo queremos competente, si lo queremos poderoso, como les decía, qué tipo de vicios puede tener, las organizaciones, cómo incorporar las organizaciones a las cuales pertenecen los lictor, qué tipo de miembro puede ser, la agenda, los movimientos específicos a los cuales puede acceder nuestro personaje no jugador, y pues cómo ponemos todo junto y llenamos los vacíos. A lo largo del libro vamos a encontrar que nos entregan unos personajes no jugadores listos para incorporar en las partidas, en este caso pues diferentes lictors para sacar e ir metiendo en nuestras aventuras. Entonces, el nombre, la descripción, qué arquetipo, qué nivel tiene en la carne, la mente y el Eliseo, cómo es. Ellos, recuerden que son nuestros principales carceleros o los más cercanos a nuestra cotidianidad. ¿Cuál es la motivación que tiene? ¿A qué organización pertenece? Los vicios, los hábitos, etcétera. Entonces aquí podemos ver ya 4 personajes pregenerados. Acá hay otros 4. Y así nos lo va a entregar a lo largo del libro. El tercer capítulo ya son las fronteras. Entonces nos muestra exactamente qué hay más allá de esa ilusión cuando llegamos a esos límites. Los lugares que están expuestos, o locaciones que son espejo, tanto en esos otros planos como en la ilusión. Y nos empieza a presentar las criaturas llamados los fronterizos, creo que así lo traduce el manual, que son aquellos seres que están como atrapados entre un mundo y otro, lo pueden cuidar, pueden deambular, etcétera, etcétera. Nos presenta también la transformación, los estados que pues una persona o un personaje arranca en un estado común y corriente, y cómo va llevando por diferentes estados esa transformación para convertirse en fronterizo. Nos presenta cuáles son las fronteras o los bordes de la muerte. Entonces habla de los muertos vivientes, esto serían las almas que no corpóreas, los prisioneros de la materia, qué pasa cuando el personaje muere. Entonces, cuando está en ese borde, en esa frontera de la muerte, la frontera de la locura. Entonces, de la misma manera nos muestra cuáles son esos cambios físicos, qué es lo que va experimentando el personaje a medida que va llegando a esa frontera. La frontera, bueno, aquí nos muestra algunas desventajas y cómo se representan. Tiene que pues, hacer movimientos de mantener la calma. Dependiendo de esto, pues se incorporan o no algunas desventajas. Ya tenemos la parte de la pasión, cuando hay posesiones, para poseer y para ser poseído. Me parece muy interesante también ahí lo que le da, y las fronteras del tiempo y del espacio. Nos muestra la mentira, la locura, bueno, cómo empezar a incorporar esto en nuestras partidas. Y aquí también nos empieza a encontrar algunos lugares que justamente en el Eliseo representan esa frontera entre un plano y otro, y también esto lo vamos a ver en todo el libro. Entonces describe una ubicación, en este caso pues aquí tenemos 2, que también podemos incorporar directamente en nuestras partidas: el Hotel Babilón, etcétera. Y es muy rico como en este material de ambientación,
encontrando ese equilibrio entre el desarrollo de aventuras pregeneradas, hay un montón de aventuras y van a salir muchas más, o cuando queremos tener algo más sandbox o queremos hacer nuestras propias partidas, pues nos dan aquí una cantidad de herramientas para poderlas incorporar. Igual que en el capítulo anterior nos presenta unos personajes no jugadores que serían esos fronterizos que podemos encontrarnos. Las criaturas, entonces ya nos presenta las diferentes criaturas, en este caso pues que pertenecen a esta frontera y como les mencioné, recupera, recoge y en algunos casos copia para que también lo sepan, descripciones del libro básico, en este ejemplo los alucinades o alucinas, no me acuerdo cómo lo traducen, pero ya nos presenta pues todo las características, el nivel, las habilidades, los movimientos de daño, etcétera, como el resto de criaturas que encontrábamos en el libro original, en el libro base. El espectro, bueno, nos aparece diferentes artes, muy interesante. Vamos al siguiente capítulo, el capítulo 4, que son los hijos de la noche, recordando libros de las primeras ediciones. Pues aquí nos presenta quiénes son esos hijos de la noche, los desposeídos, los sirvientes, de dónde vienen, hacia dónde van, cómo se comportan en cada uno de los planos. Y esto es muy interesante porque entonces ya nos presenta criaturas que son humanos, pero digamos que no son tan poderosos como un lictor, pero no son un simple guardia, un simple policía, un simple humano, sino que ya son despiertos. Entonces me parece que estos antagonistas son muy interesantes para incorporar en nuestras partidas. Digamos que también hay una suerte de arquetipos y vale la pena la expresión. Nos muestra, bueno, el cazador, el perseguidor y nos presenta las habilidades específicas para estos hijos de la noche dependiendo de en dónde se encuentran, cuáles de los planos, en la muerte, en el sueño, si hablamos de carne distorsionada, la pasión, la locura, tiempo y espacio. ¿Cuáles son sus debilidades? Entonces también equipara como todos las características que encontramos en los arquetipos. Ahí no hablamos de ventajas y desventajas, sino encontramos debilidades. Nos presenta el comportamiento, qué tipo de comportamiento puede tener este hijo de la noche. Y nuevamente personajes no jugador pregenerados para que incorporemos en nuestra partida. Ahí termina el primer libro donde nos muestra como toda esa panorama de lo que es las fronteras. En el libro 2, que llama Más allá del velo, pues entonces ya explora ubicaciones específicas en esos otros mundos que mencionábamos. Ya no se refiere como del Eliseo llegamos a las fronteras, sino justamente cómo se encuentran con esos otros planos. Entonces el primero es el del limbo, las fronteras o los límites del limbo, cómo de ahí se llega a otro lado. Muestra toda la descripción. No, pues los carceleros, los poderes que se encuentran ahí, los cultos que se entregan, la atmósfera, qué sensaciones, sentimientos, experiencias podemos incorporar para narrar en nuestras aventuras. Nos muestra qué pasa cuando los sueños invaden el Elíseo. Entonces nos explica qué encontrar, qué se manifiesta, cómo lo podemos ver. Y nos presenta, como les he mencionado, diferentes lugares, ubicaciones para incorporar, que son esas ubicaciones, ahora sí en donde en este caso particular se va a encontrar el Eliseo con el limbo. Varios lugares y luego personajes no jugador también digamos que corresponden a esta descripción. Volvemos a las criaturas, arrancamos e incorpora los fronterizos del sueño con toda su descripción y recoge algunas de las criaturas del libro básico, expande otras, pero a todas ya le da las características. Digamos que esto se asemeja a lo que se ha pedido durante varios años de esta nueva edición de Cult y es poder tener un bestiario. La ictiria aparece en el libro básico pero solo a nivel de descripción. Muestra pues los diferentes lugares y nos vamos al siguiente capítulo 6, que ya es con el inframundo. Entonces el inframundo, entonces nos
revela los misterios pues de los primeros niveles del inframundo. Recordarán que están todos los niveles descritos en el libro base, y pues toda esa realidad subterránea a la que se puede acceder desde el Eliseo. Entonces, de la misma manera viene toda la descripción, los carceleros, la atmósfera, lo que se escucha, qué tipo de lugares, a qué huele, qué sensaciones. Nos presenta nuevamente unos lugares, seguramente unos personajes pregenerados acá. Y finalmente las criaturas. Entonces, nuevamente los Kairat, es como la criatura aquí que lo muestra como principal y relevante. También tenemos diferentes niveles: joven, crecido y legendario. Y así podemos ver diferentes criaturas. Aquí ya vemos los fronterizos del inframundo con toda la descripción. Sombras, bueno, entonces aquí ya está repleto de criaturas y todas con sus características. Siguiente capítulo replica lo mismo, pero ahora con el Metrópolis. Recuerden que en este mecenazgo también viene un gran libro de trasfondo, concentrado exclusivamente en Metrópolis. Entonces tenemos Metrópolis, pues los diferentes corredores que se tienen, cuáles son los poderes en esa frontera entre Metrópolis y el Eliseo, la atmósfera nuevamente, qué se encuentra, qué se huele, cómo se ve, para que podamos enriquecer nuestras partidas. La presencia pues de los arcontes, entonces las diferentes comunidades, las diferentes arcontes, ángeles de la muerte, seres oscuros con sus principios rectores. Y volvemos a algunos lugares pregenerados que nos sirven, algunas ubicaciones. Y luego pasamos a personajes no jugador también prediseñados que nos sirvan para incorporar. Las criaturas, nuevamente los fronterizos del Metrópolis y las diferentes criaturas que algunas vienen del libro base y se presentan otras nuevas. El siguiente capítulo de la misma manera viene con el infierno. Nuevamente hace toda la presentación, cómo se llega, las visiones. Aquí encontramos algunos movimientos específicos. Ya los ángeles de la muerte, en Metrópolis pues solo los arcontes, ahí me corrijo. Qué poderes se encuentran en esa frontera de cada uno de los ángeles de la muerte. Los nefaritas, que también es otra de las criaturas icónicas de este juego. Los lictors que habitan acá, y ya la descripción, la atmósfera, los sonidos, lo que huele, las descripciones de cada uno de los aspectos que podamos incorporar en nuestras partidas, qué pasa en el lugar, y luego nuevamente algunas ubicaciones que nos pueden servir para incorporar a las partidas pregeneradas, campañas largas, one shot, etc. Entonces puede ser algo muy interesante uno poder, para preparar one shot, o para preparar, o más bien partidas que requieran muy poca preparación, podemos picar un par de ubicaciones, un par de personajes no jugador, un par de criaturas, y armamos personaje, y ya con eso tenemos una gran semilla para una aventura larga, corta, etc. Tenemos aquí los personajes no jugador y las criaturas, en este caso del infierno, los racidas, que son como los icónicos del lugar con todas sus características. Los chacales aparecen también en el libro básico. Aquí ajustan las descripciones, no las cambian, sino que más bien las expanden. Entonces hay chacales en grupo, individuales, etc. El arte pues mantiene toda la belleza, si me permiten la expresión. Y el siguiente capítulo pues ya vamos con Gaia. Gaia yo siento que es de los planos o de los mundos menos explotados, incluso menos descritos, menos fuertes si se quiere. Entonces nuevamente presentamos de la misma manera toda la descripción, la atmósfera, los lugares, personajes no jugador pregenerados y las criaturas. Entonces los fronterizos de Gaia, el range, creo que ese apareció en uno de lo que sacaban mensualmente más o menos durante el año 2022 a 2024, que también van a hacer un compendio y va a salir como uno de los libros de esta mecenazgo que está en curso, si se quiere. El cosechador, bueno, entonces ya enriquece con criaturas Gaia.
Y el último libro, que son los apéndices, me ha gustado bastante. No me gustó que fuera un apéndice porque se ve como algo adicional, pero me parece muy interesante. Primero, que hace un cambio en unas variantes que propone a algunos movimientos. También recuerden que en una de estas emisiones mensuales hacían una propuesta de cambiar los movimientos. A mí me han gustado mucho más eso. Lo que yo hice fue incorporar estos cambios a esos nuevos movimientos, y con eso son en los que estamos jugando, que se pueden ver en este canal. Las partidas más recientes pues ya incorpora esos ajustes. Entonces, un ajuste a mantener la calma, un ajuste a ver a través de la ilusión, y nos presenta los nuevos arquetipos que me parecen maravillosos. Me asusta cómo va a ser una persona jugar con el niño. Al igual que los demás arquetipos, muestra la ocupación, sus secretos oscuros, desventajas, ventajas, y el resto es igual que en la creación de cualquier arquetipo. El coleccionista, nuevamente, el místico o la mística, es otro que me parece pues bien interesante, que lo que pues que pueda trabajar en estos arquetipos conscientes. El marginado, si esa sería la traducción tal vez, y el trabajador. Entonces, súper interesante para incorporar a toda la carpeta de arquetipos. Las nuevas desventajas que se incorporan a todo el listado, pero pues por supuesto utiliza y reconoce estos nuevos arquetipos. Las ventajas para que las llenemos. Y luego viene una parte de descripción de objetos mágicos, artefactos y demás que podemos incorporar en las partidas. Algunos tienen movimientos específicos. Al final viene la última parte, que son también unas criaturas, oponentes, antagonistas, personajes no jugador, pero humanos. Entonces, cuando nos enfrentamos a un civil, a un adulto, cuando nos enfrentamos a algunas personajes también conscientes, algunos movimientos específicos, nos presentan algunos temas de magia, algunos rituales y demás, por ejemplo para el arquetipo del ocultista, criminales, agentes de la ley. Entonces esto nos entrega, ya que podamos sacar de aquí ya todas las características de un personaje no jugador que va a ser un antagonista. Al igual que la pantalla del director del juego nos entrega características físicas, cuerpo, cara, ojos, ropa, algunos rasgos de personalidad de estas personajes no jugador, y algunas motivaciones que les podemos entregar a ellos. Entonces casi que esto es toda una caja de herramientas para crear semillas de aventuras, para crear aventuras pequeñas, one shot, o para incorporar en algún momento que querramos que nos quedemos estancados, algún arco argumental. Por ejemplo, si estamos en una campaña larga y nos faltó un jugador, se puede hacer aquí una derivación, un spin-off, trayendo personajes no jugador, criaturas y demás, basado pues como en todo este tema de las fronteras. Ese es el final del documento. Me ha llamado, como les digo, muchísimo la atención. Creo que lo voy a usar mucho. Les animo a que lo revisen. Creo que agrega ese bestiario que tanto se ha pedido sin que se llame así, y agrega todas las descripciones. Espero más adelante compartirles otros de los libros que están por salir, con mayor o menor nivel de profundidad. Es más una presentación, no es una reseña. Es para que ustedes sepan qué es lo que se está cocinando, y todavía es posible entrar a comprarlos o a prepedirlos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video.